Estos días ando un poco enfermo y lo he aprovechado para hacer lo que más me gusta hacer cuando estoy enfermo, que es tirarse en el sofá con la peor de las ondas, poner la televisión y ver capítulos viejos de cosas que ya has visto varias veces. En esta ocasión me puse a revisionar Daredevil Born Again, la nueva serie que saca Disney Plus, y la verdad me está gustando mucho lo que veo. Hay escenas que son impresionantes y luego cuando entro a internet un poco a comentar esto con la gente, a debatir, a charlar, me encuentro que hay una especie de guerra loca entre gente que no le pasa ni media, que la está criticando todo el rato, que le parece que es una serie muy lenta, aburrida, que es una serie que desde luego no está a la altura de su predecesora, porque bueno, hay que tener en cuenta que Born Again es la continuación de una serie que previamente había hecho Netflix, llamada simplemente Daredevil, que no sé por qué te estoy explicando esto, que esto ya deberías saberlo, si estás en este vídeo supongo que... bueno, en fin, voy a continuar. Entonces hay esta guerra entre aquellos que la critican y le meten una caña considerable, con aquellos otros que están siendo como unos fanáticos impugnadores de mitos que no aceptan una mala crítica a la serie, ¿no? ¿Por qué carajo ocurre esto? La serie es buena, deberíamos estar sentados todos disfrutando de lo que tenemos delante y pasándolo muy bien, ¿no? Pero en lugar de eso, ya estés en un lado o en otro, nos vemos como que la gente está siendo increíblemente exigente con ello. Y el que no forma parte de ninguno de estos dos bandos y quiere entrar a la conversación que hay en internet, de alguna manera tiene que organizarse en torno a esta batalla que hay, porque sabe que diga lo que diga en internet, en cualquier momento puede salir alguien que le responda, le critique o le diga algo bastante fuerte. Entonces como que ya sea por mención u omisión, tú ya tienes que tuitear y comentar colocado en alguno de estos dos lados o en un tercer lado que deje bastante claro que no te importan estas guerras. Ahí se nota que todavía estoy jodido la garganta. Tal vez muchos de vosotros estaréis pensando que lo mejor sería que me ponga en reposo y que no hable y no abra la boca y tal. Pero, chicos, estoy enfermo, estoy bastante al pedo, me aburro un montón, me chupa todo un huevo. Entonces, claro, me he puesto a mirar por qué pasa esto, ¿no? Lo primero que se me vino a la cabeza es por qué entramos en esta guerra cuando podríamos estar disfrutando de algo que está bastante bien, la verdad, ¿no? No estamos hablando de que Born Again sea una serie que está a la altura de, yo qué sé, Succession o de estas grandes series que han pasado de la historia, pero realmente es muy buena serie. Y analizándolo y viéndolo así un poquito en detalle, he encontrado varios factores que me gustaría compartir contigo de por qué creo que ocurre todo esto, ¿no? De por qué nos encontramos en esta situación. Algunos puntos ya te voy avisando que son más obvios que otros, pero creo que el conjunto de todos nos va a hacer reflexionar y pensar un poco más sobre este tema. De hecho, no quiero que tomes este vídeo como algo que vengo yo aquí a sentar cátedra, sino como una exposición de mis opiniones y mis pensamientos tras un estudio que pude hacer tirando en el sofá estando enfermo, con mi principal ayudante, que es Google, ¿no? Digamos que todo el equipo de investigación de este canal es yo con un teléfono con acceso a internet y ya está, ¿no? O sea... Pero creo que el principal punto y que da base a todo este análisis es que hemos cambiado. No somos la misma gente que consumió Daredevil la primera vez que lo hemos visto a través de Netflix. Hay varios factores que han ido ocurriendo en los últimos años que han hecho que la manera de narrar y de contar cosas hayan cambiado. Hay algunos que son mucho más obvios, como por ejemplo el cambio de la serie. Las series antes, si te vas a comienzos de los 2000, es decir, hace 20 años, ves que cada temporada de una serie te dura como 25 episodios. Ahí tenemos House, tenemos Cómo conocí a vuestra madre, tenemos Perdidos, ¿no? Series con temporadas que a día de hoy nos parecen larguísimas e inasumibles. Pero luego con la llegada del streaming empezó a producirse cada vez más series, empezaron a crear producciones cada vez más ambiciosas, se empezaron a explorar cada vez más nichos de mercado y esto aumentó costos, bueno, y un montón de factores más que hicieron que al final se decidiera que las series empezaran a ser un poquito más cortas y se empezaran a concentrar cada vez más. Entonces ahora, 20 años después, tenemos series que a lo mejor cada temporada te dura 4, 5, 6 episodios y luego pues la siguiente temporada a lo mejor la tienes dentro de 2 o 3 años. El formato de las series ha cambiado y ahora ya no consumimos las cosas como las consumíamos antes. Además, a nosotros como espectadores las cosas ya no nos entran como antes. En la exposición en redes sociales nos ha taladrado el cerebro. Hubo un momento en el año 2020 que dijimos, joder, qué divertido TikTok, vamos a instalarlo a ver qué tal. Y ahora mismo estamos en una circunstancia donde no somos capaces de aguantar 15 minutos mirando un capítulo de una serie o una película sin sacar el teléfono. Y esto también ha conllevado que muchas series y muchas películas vayan cambiando y adaptándose a esto con tramas que vayan mucho más aceleradas. Hay películas que son una fantasía de estímulos continuamente. Las tramas se aceleran, los estímulos aumentan y nuestra manera de contemplar todos estos productos pues va cambiando y ya no lo vemos como antes. De hecho, antes la cultura era algo que de alguna manera te podía educar a la vez que te entretenía y ahora es algo que muchas veces simplemente consumimos. Así es que a día de hoy estrenas cosas que son lentas y a la gente le parece un absoluto coñazo. Y el que sea lento no implica que sea malo. Un guión malo, por ejemplo, es un guión que no avanza en su trama, no que avance lento. Las tramas
tramas pueden ir rápido o lento, pero lo único que no pueden hacer es detenerse. Dune, por ejemplo, son películas que avanzan de manera muy lenta, pero siempre avanza. Esto en otras épocas, obviamente también iba a tener detractores, pero no al nivel que lo hay hoy, que hay gente que pone el grito en el cielo diciendo que esto es el mayor y absoluto coñazo que jamás se ha creado. Entonces, ya no somos los mismos, ahora cambiamos, consumimos las cosas de otra forma, las series se han ido adaptando a nosotros, las plataformas de streaming también se han ido adaptando. Ahí están las noticias, como por ejemplo de Netflix, diciendo que le ha dicho a sus guionistas que hagan textos de manera mucho más explícitas para que la gente pueda entender lo que está viendo sin necesidad de mirar la pantalla. La idea es que tú estés con el teléfono en tu casa, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo lo que sea, y a la vez puedas ver una serie y enterarte de todo lo que esté ahí, lo cual implica no solamente que los diálogos vayan a ser mucho más descriptivos sobre lo que ocurre en pantalla, sino que además también las tramas sean mucho más sencillas. Esto no implica que no haya gente que aún siga prefiriendo el cine de antes o disfrute las cosas como venían, pero realmente así estamos, que a día de hoy tú pones películas viejas a mucha gente y no las puede ver porque realmente les parece un absoluto coñazo. Entonces, claro, cuando presentas un producto como por ejemplo Daredevil, que Daredevil busca muchas veces ralentizar el tiempo, busca un desarrollo lento, busca poner la mirada en cómo se sienten y cómo transitan cada momento los personajes, pues hace que mucha gente lo sienta aburrido y pesado, sobre todo porque lo que más se recuerda de la serie anterior es esas escenas de acción súper potentes o el cómo realmente explotaba. Y esto me lleva al siguiente punto, que sería la sobreestimación del pasado, ¿no? De cómo sobreestimamos la serie vieja de Daredevil. Ya no es que nosotros hemos cambiado, sino que también en algunas ocasiones siento que hemos cambiado el recuerdo que tenemos de la serie original de Daredevil, que realmente era muy buena. La primera temporada es exquisita, la tercera temporada tiene unos momentos realmente gloriosos y todo eso hace que nosotros por momentos olvidemos aquellos momentos más tediosos, por ejemplo, de la segunda temporada. Toda la trama que tenía con Elektra era un poco más... todos aquellos momentos en los que no salía Punisher también era mucho más floja, por momentos parecía que iba dando palo de ciego. Y ya ni hablemos de Defenders, que es una temporada 2.5 de Daredevil, aquella serie crossover con todos los personajes que ni siquiera estaba del todo bien cohesionada. Pero claro, los momentos buenos eran tan buenos que al final son los que nos recordamos y con los que nos quedamos, y eso realmente es bueno. Yo creo que un trabajo está bien hecho cuando pasa eso, ¿no? Cuando la verdad los fallos te empiezan a dar igual y todas aquellas imperfecciones no importan tanto como todo lo bueno que te ha aportado. Además, la serie vieja hacía algo muy bueno, que era ir construyendo una tensión a lo largo del tiempo para luego reventar en unas escenas de clímax absoluto, con esas míticas escenas de pasillo o esas discusiones entre Punisher y Daredevil. Ahora bien, lo que yo estoy viendo, por lo menos lo que a mí me parece en algún momento dado, es que muchas veces comparamos la serie de Daredevil Born Again con cómo recordamos la Daredevil de Netflix y no realmente cómo era la Daredevil de Netflix. Entonces, ya de por sí es bastante difícil el trabajo que tienen a la hora de crear esta serie, para crear una serie que esté a la altura de las circunstancias y que sea buena y demás, porque ser una serie buena no es fácil, sino que además tienen que luchar con la comparativa de una serie que la gente siempre la va a defender desde donde la recuerda y no desde lo que era realmente. Y si ya de por sí es complicado hacer una serie buena, hacer una serie que esté a la altura de las circunstancias, imagínate en el caso de Born Again, que ya me lleva al tercer factor, a la tercera clave de todo esto, que es el que se tuvo que hacer de vuelta esta serie. La serie se empezó a rodar, se hizo de una manera determinada y luego cuando llega los dirigentes del estudio la ven y no les gusta, les parece que es una basura lo que han hecho y mandan deshacerlo todo y volver a grabarlo desde cero con un nuevo equipo creativo. Y esto es un pifostio, o sea, es un trabajo enorme y descomunal, cuando además también te están obligando a ahorrar dinero. Por tanto, los nuevos creativos se ven en la situación de tener que crear una serie nueva, reutilizando cosas de las que ya se habían grabado por ahorrar y sin la libertad creativa de poder generar todo como lo hubieran generado desde cero. Es un pifostio, o sea, no te haces una idea el trabajo descomunal que conlleva hacer esto. Entonces, claro, al final te quedan situaciones bastante inconexas. Hay capítulos que se ven raros, los montajes son extraños, hay momentos que ves un estilo a la hora de narrar, un estilo a la hora de contar las cosas, y en la escena siguiente ves algo completamente distinto, que no significa que una manera sea mejor que la otra, sino que es raro. Las intenciones son extrañas porque hay dos directores distintos, dos equipos creativos diferentes contándote la misma historia. Es como si de golpe te haga una misma película y te cuento una misma historia, pero una escena te la narra Scorsese con su manera de hacer cine y en la siguiente te pongo Michael Bay. No tiene un carajo que ver una cosa con la otra. Esto conlleva muchísimos problemas de guión, muchísimos problemas de edición, muchísimos problemas de diseño de producción y de puesta en escena. La parte buena de todo esto es que si consigue mantener el nivel de audiencia y consigue seguir saliendo hacia adelante, pues al final lo que se acabará encontrando uno como espectador es una serie buena, ¿no? Porque cuanto más pase el tiempo, menos material habrá de esa producción vieja y más será algo auténtico de los creativos que están ahora mismo. Y todo esto obviamente no pasa
desapercibido, y aquí ya voy al siguiente punto, y es que a Marvel se le mire toda con lupa a día de hoy. No importa si seas hater, no importa si eres fanático, no importa si eres un cinéfilo, no importa quién seas, a Marvel no se le pasa una, se le exige muchísimo más que al resto de estudios. Después de todo aquellos que habían generado esos grandes eventos cinematográficos del que todos formamos parte en el año 2019 con Vengadores Endgame, después de eso se le exige a Marvel mantener unos niveles que realmente es complicado de mantener, es difícil. Se me cayó la cámara. Bien, ahí queda. Ok. Quiero decir, hay mucha gente que entró directamente a través de la fase 3 de Marvel, y cuando eso ya estaba en el top y empezó a consumirlo todo de golpe y descubrió un gran mundo, que se enfrentó a esa película como si fuera el final de todo eso que acababa de descubrir, y luego querían más con unos estímulos altísimos. La gente estaba casi como drogada con Marvel, ¿no? En el sentido de que lo estamos disfrutando todos un montón y queríamos más, dame más de eso. Pero Marvel a partir de ahí empezó a sufrir todo este tema de Disney, la sobreproducción, los problemas de cambio de directiva en la empresa, ¿no? Sufrió un montón de cosas que no ayudaban ya de por sí a esos niveles de exigencia que tenía la audiencia. Pero a día de hoy te encuentras en un punto de fans desencantados y público casual que ya perdió un poco el interés, los fans acérrimos que siguen defendiendo esto a capa y espada, hasta un punto de ser impugnadores de mitos. Por otro lado tenemos los haters que ya le tenían ganas desde hacía tiempo a Marvel, y eso siempre están ahí presentes y siempre van a encontrar una excusa para atacar, y si aún por encima con la sobreproducción y bajada de calidad de algunas cosas se lo ponen más fácil, pues eso va a estar ahí, ¿no? Entonces al final suma y sigue, y tienes un montón de grupos todos luchando y pegándose entre sí. Eso provoca que cada cosa que salga de Marvel se mire con lupa, da igual si se llama Eternos, da igual si se llama Shang-Chi, Deadpool and Wolverine o lo que sea. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es la saturación y la necesidad de una ruptura con lo establecido, ¿no? Una necesidad de romper con todo lo que se venía haciendo hasta ahora. Esto ya ha ocurrido varias veces y siempre hay un momento que pasa esto en cualquier momento de la historia, de la cultura y de absolutamente todo. Siempre hay un punto, cuando vamos a grandes referentes culturales, donde se exige algo nuevo por parte de las nuevas generaciones, se reivindican cosas distintas y las viejas pues empiezan a ser defendidas por lugares mucho más conservadores. A su vez, las cosas nuevas traen frescura, traen cosas chulas, aportan nuevas ideas, hacen que se libere, se ventile un poco la habitación, ¿no? Y deje de oler todo a rancio. El equilibrio entre el que demanda lo de siempre y el que demanda cosas nuevas y diferentes es lo que genera nuevos espacios donde cada uno se puede sentir representado y las generaciones sigan avanzando. Había un momento donde el cine de superhéroes estaba muy saturado y parecía que ya no quedaban licencias que adaptar al cine y cada vez se producía más por producir. Eso fue en la primera etapa de los 2000, cuando teníamos pues eso, las películas por ejemplo como la de Nicolas Cage con Ghost Rider y un montón de chorradas más que habían salido en aquel entonces. Llegó un momento que eso ya no daba más de sí y hacía falta un punto de ruptura, algo nuevo que llegara y que generara un buen equilibrio entre lo que demandaba la gente, que ya estaba harta de que saliera siempre lo mismo, pero que a la vez conservara la frescura de aquello que en un momento había sido guay, que es lo que se podría entender como guay en ese entonces son las películas que iniciaron lo que es el cine de superhéroes actual, que sería Blade, Spider-Man y los X-Men. Esas películas generan un nicho de mercado, generan una representatividad, generan una respuesta cultural a cosas que estaban pasando en aquel momento y se inicia con eso una gran industria cinematográfica. Luego esa industria se satura y se rompe de nuevo cuando llegan Iron Man y El Caballero Oscuro, y a partir de ahí se empieza a construir el cine de superhéroes que nos llega hasta el día de hoy. A lo que quiero ir con todo esto es que en cada gran movimiento cultural que existe, que genera realmente gustos por parte de la gente y que se generan lugares comunes para que todos nos entendamos, porque eso es lo lindo de la cultura. La cultura lo que tiene de particular y lo que la hace tan útil es que genera códigos por los cuales todos nos podemos entender y nos podemos comunicar y de alguna manera organizarnos. La cultura nos ayuda a transitar la realidad, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a comunicarnos con el prójimo. Y en todo momento cuando se estanca aparece un punto de ruptura, aparece algo que de alguna manera acaba generando un equilibrio y acaba generando nuevos espacios. Ahora nos encontramos en un punto similar. Ahora estamos en ese punto previo a la primera de Iron Man y previo a El Caballero Oscuro. Estamos un poquito años 2007, donde todo el cine está sobresaturado y las propuestas que están habiendo no son muy interesantes y la audiencia empieza a demandar un cambio, una ruptura de patrón, unas nuevas propuestas que de alguna manera nosotros nos podamos encontrar ahí representados, entretenidos y con nuevos códigos culturales que nos ayuden a comunicarnos, entendernos y organizarnos. Entonces, claro, empiezas a ver todos estos factores por individual y demás y no te parece que ninguno
uno de ellos te esté descubriendo, no sé, América o algo por el estilo. Realmente son cosas de las cuales ya estamos familiarizados y que son problemas que somos conscientes todos de que están ahí. Pero el conjunto de ellos nos da una perspectiva de qué está pasando con Born Again ahora mismo y estos pequeños debates que se hacen a través de internet. Al final se te junta que hemos cambiado, que el público está muy dividido en redes sociales, que el mercado está sobresaturado, que las cosas las recordamos con gran estima, sobre todo cuando lo comparamos con la actualidad, decimos, che, qué bien me lo pasé antes y qué mal me lo estoy pasando ahora, ¿no? Entonces cuando te empiezas a sumar todo esto, sí, suma y sigue, te das cuenta que percibir una serie como Born Again sin tener en cuenta todo esto es muy complicado. Este texto que es Born Again tiene un contexto que le da otro significado, que le da otro punto de vista y que de alguna manera contamina nuestra percepción, contamina nuestra capacidad de poder apreciar el producto desde un punto más virgen, por decirlo de alguna forma. Entonces, la única que nos queda para, o por lo menos en mi perspectiva, para recuperar la capacidad de disfrute con estos productos es hacer un consumo consciente. Y obviamente no todos estos factores representan a todo el mundo. Tal vez tú no te veas identificado como víctima de alguno de estos factores que han ido surgiendo de manera orgánica, o tal vez te ves identificado por todos o por solamente uno en concreto. Digamos que estos factores sí son representativos de una comunidad de consumidores en términos generales, pero no de todos y cada uno de los miembros de esa comunidad. Sea como sea el caso, puede que en mayor o menor medida hayas perdido la capacidad de disfrute de estas cosas desde una manera, o por lo menos la capacidad de disfrutarlo de una manera más relajada y menos exigente. A mí me ha pasado también, ojo, por ejemplo, Blancanieves, que hace poco lo analicé en el canal. Si no hubiera visto tantos live action en los últimos años, no me encontraría tal vez tan saturado y tendría una capacidad de disfrute distinto. Si el primer live action al que me enfrento de todo este grupo de live action que ha hecho Disney fuera Blancanieves, tal vez mi perspectiva fuera otra y la miraría con otros ojos y la tendría mayor estima en la película. Entonces yo creo que a veces lo único que nos queda es hacer un consumo consciente, un consumo incluso en algún momento ideológico por alguna manera, ¿no? De posicionarnos de alguna manera y desde ese lugar que nos posicionemos ver lo que está ahí. Cuando digo ideológico no me estoy refiriendo a una perspectiva conservadora, progresista, de derecha, de izquierda, woke o no woke. Me refiero más bien a decir, ostras, voy a mirar algo, voy a mirar una serie, una película, siendo consciente de que existen estos factores y voy a intentar no ser víctima de ninguno de ellos. Porque Born Again, sinceramente, es una buena serie. Está lejos de ser perfecta, está lejos de ser una de estas series que con su primera temporada vaya a pasar a la historia de la televisión, como puede ser, por ejemplo, Shogun, o puede ser Succession. No estamos hablando de eso, pero no por eso es una mala serie. Ahora, lo que hay que ver es si somos capaces de apreciarlo. Y ojo, si a ti no te gusta, si tu opinión es que esta serie es una mierda o no te gusta, me parece perfectamente válido. Es válido opinar que la serie no es buena. Pero creo que es un ejercicio súper sano preguntarnos por qué nos parece mala Born Again. ¿Nos parece mala de una manera intrínseca basado en nuestros gustos, nuestra personalidad de todo? ¿O está tal vez infectado por todo esto que comentaba antes? Que ojo, que esté infectado por todo esto tampoco eso hace que nuestra opinión sea menos válida. Pero si sabemos que está infectado por todo eso, nos dará un consumo más consciente y nos hará entender un poco de qué lado estamos y hará que una vez más la cultura cumpla esa función de que nos podamos organizar socialmente. Y ahora sí, tengo que dejar ya de hablar porque sabéis mi voz, me voy a quedar sin voz, ¿no? Así que me voy a acabar estos mateicos que tengo en la mano y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Esto ya, vuelvo a decir, es una conversación que está lejos de acabar. Estos son unas ideas que estoy aterrizando y te quiero compartir y me encantaría saber abajo tu opinión en los comentarios. Sin más, me retiro. Un besazo a todos, os quiero un montón, gracias por llegar hasta el final y gracias a los miembros del canal por seguir apoyándonos todos los meses. Ay, tengo la garganta hecha pija.